Bienvenidos a la clase de filosofía. A partir del video de hoy iniciaremos el análisis del tema de filosofía medieval. Sin embargo, este tema lo vamos a dividir en dos partes. Iniciaremos con el análisis de filosofía medieval en su contexto histórico y cultural. Es importante que cuando iniciemos el estudio de la filosofía, partamos de esta ubicación en el contexto, ya que la filosofía no es algo que surge de la nada. Los filósofos viven inmersos en su realidad, en su cultura, y en esta realidad en que viven surgen dudas, intereses, temas a los que los filósofos tratan de responder. Por lo tanto, es importante entender las diferencias que hay entre una filosofía antigua y, en este caso, una filosofía medieval. Entonces tendremos que ubicarnos primero en un contexto histórico. ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué situación estamos hablando? ¿De qué cultura estamos hablando? Entonces, iniciaremos con el contexto histórico. Y en ese contexto histórico vamos a ver los antecedentes, la división del imperio, la caída del Imperio Romano y un poco sobre el sistema feudal que se desarrolló en la época medieval. Cuando hablamos de antecedentes, nos referimos al cristianismo como religión del Imperio Romano. En la época de Antigua Roma, cristianismo fue perseguido. Cristianismo fue una religión prohibida. Conocemos muy bien la época de Nerón, la persecución de los cristianos, el martirio de los primeros cristianos. Sin embargo, ya por el año 300, este cristianismo, a pesar de ser perseguido, siguió desarrollándose en el Imperio Romano. De manera clandestina, cada vez más personas se convertían al cristianismo. A tal grado que la madre del emperador Constantino ya era cristiana. Y gracias a ella, influencia de ella, Constantino se convierte al cristianismo. Y en el año 313 después de Cristo, establece el llamado Edicto de Milán. En este Edicto de Milán, Constantino permite el culto cristiano, acepta y permite que en Roma se desarrolle el culto cristiano, que la religión cristiana sea oficial. Y posteriormente, inclusive, se convierte en una religión única, una religión dominante, privilegiada dentro del Imperio Romano, dándole una especie de unidad religiosa a todo el territorio del Imperio Romano. Entonces, ya estamos hablando de que en el siglo IV, cristianismo se convierte en una religión principal, importante de todo el Imperio Romano. En este tiempo estamos hablando de todo lo que es el mundo de la cultura occidental. Otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta es la división del Imperio Romano. En el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano se divide en dos partes. El emperador decide dividir el imperio por su enorme tamaño y por la dificultad de su control. Entonces se forma el Imperio Romano del Occidente, con la capital en Roma, y el Imperio Romano del Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla. Esa división de Imperio Romano en dos va a tener una gran repercusión en los siguientes años y en todo lo que implica la época medieval. Entonces podemos identificar aquí la parte occidental con Roma y la parte oriental bizantina con la ciudad de Constantinopla, ubicada exactamente en el paso entre Europa y lo que es Asia. Siguiente punto importante que tenemos que identificar es la caída del Imperio Romano del Occidente, de esta caída que va a dar el inicio a la nueva época. En el año 476 después de Cristo cae
la ciudad de Roma. Los pueblos bárbaros que venían desde el norte invaden el imperio romano del occidente y logran tomar la ciudad de Roma. Y esta situación va a provocar de que se desarme, se desestructure el imperio romano del occidente. Y a partir de este momento empezarán a formarse una serie de reinos, por ejemplo, el reino de los visigodos, en lo que hoy sería España y Portugal, el reino de los francos, el reino de los lombardos, lo que es Italia. Obviamente en la parte de Alemania surgen ciertos principados, reinos, por ahí también en lo que es hoy Gran Bretaña. Decir, lo que era el imperio romano del occidente ahora se convierte en toda una serie de pequeños reinos dentro de Europa. Reinos que van a dar el origen a los países que actualmente conocemos. Y por otro lado, tenemos el imperio bizantino. Este sí continúa siendo un imperio compacto, fuerte, y que durante la época medieval, que inicia precisamente a partir del 476 después de Cristo, a partir de la caída del imperio romano del occidente, estamos hablando de un imperio bizantino predominante. La fuerza, la grandeza, la riqueza, el poderío va a estar en el imperio bizantino. Y los nuevos reinos apenas van a empezar a formar su fuerza, su importancia, establecerse los reyes como monarcas importantes. Toda esta situación va a originar un nuevo sistema económico. En la época antigua, la base del sistema económico era el sistema de esclavitud. Y si bien es cierto, siguen existiendo esclavos en la época medieval, pero en Europa occidental cambia el sistema, convirtiéndose en un sistema feudal. El sistema feudal está establecido con tres clases sociales importantes. El pueblo llano, el pueblo que en su mayoría era el pueblo agrícola, trabajadores agrícolas, también conocidos como plebeyos. Después estaba la nobleza, gente que pertenecía a este grupo privilegiado, que por nacimiento sostenía los privilegios. El clero, que ahora ya en esta época se convierte en un grupo importante, y arriba del sistema feudal los señores feudales y el máximo señor feudal, que sería el rey. Y esta es la nueva estructura en la que se va a basar la época medieval. Este sistema de feudos, este sistema de dependencia de siervos, de trabajadores de gleba y de los señores feudales, que pueden ser nobles o puede ser clero. La economía se basa en la agricultura. La riqueza está en la tierra, en la posesión de tierra. El que posee tierra, que es el noble, que también el clero empieza a poseer el tierra, es el que tiene la riqueza. Por otro lado, las inseguridades y la formación de nuevos países provoca la necesidad de protección, y esta protección se va a dar en los castillos. Se estarán construyendo los castillos, los señores feudales van a construir sus castillos, que son sus espacios de defensa y espacios donde los siervos, donde los trabajadores de gleba pueden esconderse en situaciones del ataque al feudo de algún señor noble. Y a la vez también sirven como, por un lado, mano de obra y por otro lado, como grupos de defensa. Sin embargo, los encargados de mantener el orden y cuidado de todo serán los caballeros medievales. Estos nobles que se establecen como guerreros y cuya tarea será precisamente proteger al señor feudal, proteger al noble y proteger las riquezas y las tierras que le pertenecen. Y estos caballeros medievales, obviamente, deben de ponerse al servicio del rey cada vez que éste necesite para la defensa o para emprender alguna guerra. Esta es la situación un poquitito del sistema feudal en la época medieval. Este es el contexto histórico. Así es como surge la época medieval.
Ahora vamos a ver su cultura, su tradición, su pensamiento. La cultura medieval es una cultura teocéntrica. Recordemos que en la época antigua, de la antigua Grecia, el ser humano, el antropos, ha sido el centro del interés. Ha habido una admiración por el ser humano. En caso del medioevo, es Dios, teos, el que se convierte en el centro del interés. Por eso a la época medieval la podemos llamar la época teocéntrica. Y este teocentrismo, este ubicar a Dios en el centro del pensamiento, en el centro de la cultura, se va a ver reflejado en todas las dimensiones de la vida medieval. Por ejemplo, en la política. En la política gobiernan los reyes quienes son entendidos, quienes son interpretados como enviados por Dios para gobernar. Los reyes se considera que gobiernan al nombre de Dios. Y para esto también es importante el papel de la iglesia. Cada vez que se necesita coronar un rey, la coronación lo realizan los obispos, obispos por indicación del Papa. Por lo tanto, hay una dependencia del rey hacia el obispo. Y esta unión entre el rey y obispo, entre el poder político y el poder eclesial, va a ser crucial, importante en la época medieval. La máxima autoridad en Europa occidental la va a sustentar el Papa y su expresión va a ser la tiara, que es la triple corona, que es la corona que va a señalar de que el Papa está por encima de los demás reyes. Su poderío está por encima de los demás reyes. Y la influencia va a ser tan grande que inclusive se organizan las guerras santas, las famosas cruzadas, cuando el imperio bizantino se pone en peligro por las invasiones de la nueva religión musulmana que surgió en el Medio Oriente, que, dicho también de paso, el Islam también era teocéntrico y toda la cultura musulmana giraba alrededor de lo divino, de Alá, de Dios. Esto va a provocar choques militares fuertes, importantes, el control por la economía del mundo con un principio religioso o el nombre de Dios, donde el Islam, los musulmanes y los cristianos se enfrentan al nombre de Dios, cuando en el fondo hay intereses de carácter político-económico, pero la religión facilita movilizar las fuerzas de ambos bandos. Por otro lado tenemos la cuestión de la economía. Como ya le he dicho, la economía se basa en la riqueza de agricultura y el señor feudal que se enriquece del trabajo de los siervos de gleba, pero también hay una unión fuerte entre el clero y los nobles en este aspecto. El clero recibe grandes beneficios gracias a este trabajo feudal agrícola y los siervos de gleba entienden que el trabajo que realizan debe tener una motivación religiosa y deben tener la obediencia hacia el señor feudal. Por otro lado, enriquecimiento muy fuerte de la iglesia, por ejemplo, de la venta de las reliquias. Las cruzadas han provocado que a Europa se han llevado reliquias de Tierra Santa, restos de la Santa Cruz, algunas cosas de los santos, y la venta de reliquias ha originado un ingreso económico muy importante. También la venta de indulgencias, que después va a provocar un problema fuerte en la iglesia, donde la iglesia ofrece vender el perdón por los pecados. Entonces, esto va a provocar que surjan lugares muy especiales, basílicas, iglesias donde se ofrecen indulgencias, donde están las reliquias, generando riqueza en los centros religiosos. En cuestión de la cultura también va a girar alrededor de lo divino. Por ejemplo, arquitectura, una gran arquitectura gótica, construcción de grandes catedrales con una idea de construcciones altas que hagan mirar al cielo, cuya estructura desde el cielo tiene forma de cruz, y que están hechos para alabar a lo divino.
Obviamente toda la cuestión de literatura también se relaciona con temas religiosos, pintura enfocada a la temática religiosa. Y por otro lado, también la cultura basada en supersticiones, en creencias del pueblo que tengan que ver con diablos, con brujas, que provocará después inclusive la persecución de las brujas, la quema de brujas. ¿Por qué? Porque hay creencia de que así como está Dios y la bondad, también el diablo está en el mundo responsable de todas las maldades. Por ejemplo, todas las enfermedades que surgen, la peste, se señala que su culpa es por las cuestiones del diablo. Inclusive hasta se inventan historias de dragones y de caballeros medievales que luchan contra ellos. Y esta es un poquito la cultura del pueblo, un pueblo poco educado, un pueblo que obviamente que no sabe leer y escribir, ya que la lectura y escritura queda en manos de la élite noble y élite eclesial. ¿Qué pasa con la educación en la época medieval? Bueno, la educación en la época medieval está en manos de la iglesia. Entonces, los que pueden recibir la educación la tienen que recibir en escuelas monacales, en escuelas en los monasterios. Esta educación básica en los monasterios no está al alcance de todos, solamente al alcance de los hijos de los nobles que pueden pagar esta formación religiosa. Y también en la época medieval ya surgen universidades, las primeras universidades. El desarrollo de la educación en este caso va a ser importante. Surgen las primeras universidades y en estas primeras universidades también están bajo control de la iglesia y son los clérigos los que imparten clases y los que controlan toda la cuestión educativa. Entonces, obviamente, el punto importante en esta educación va a ser la formación de carácter religioso. Ya en nivel universitario estamos hablando, aparte de los temas religiosos, del estudio de la Biblia, existencia de dos niveles educativos. Por un lado se estudiaba gramática, dialéctica y retórica, formando lo que se conocía como trivium, y quadrivium, 4 ciencias: aritmética, música, geometría y astronomía. Estos eran las asignaturas, digamos, predominantes en las universidades. Por otro lado, centros de estudio, investigación, de escritura han sido los monasterios. La vida de los monjes en muchos casos consistía precisamente en copiar libros, escribir libros y dedicarse a de forma manual elaborar todo lo que tenga que ver con la escritura. Pero toda esta actividad gira alrededor de lo divino, alrededor de lo religioso. El tema religioso siempre va a ser el tema número uno. Y vamos a terminar con filosofía. En caso de filosofía, tenemos aquí 3 aspectos importantes que hay que destacar. Al principio, surgimiento de la patrística. La patrística, cuando hablamos de patrística, nos referimos a los padres de la iglesia, a los primeros pensadores de la iglesia que hacían trabajos, realizaban trabajos teológicos, pero también con planteamientos filosóficos. Y su principal tarea era la apologética, que esa apologética era la defensa de los principios de fe ante las herejías y ante las religiones paganas. Cuando el cristianismo surge, era importante defender la fe cristiana ante las creencias paganas, argumentar de que el cristianismo es la religión verdadera y posteriormente, cuando surgen las herejías, atacar de algún modo las cuestiones heréticas. Ya posteriormente surge San Agustín, el gran obispo y doctor de la iglesia, y en caso de San Agustín hablamos de un planteamiento neoplatónico en la filosofía. San Agustín retoma la filosofía de Platón, toma las ideas neoplatónicas que se desarrollan en la época medieval y aplica este neoplatonismo para interpretar
la religión cristiana. Y posteriormente surge Santo Tomás de Aquino, quien retoma la idea de Aristóteles y toma pensamiento aristotélico para establecer una nueva filosofía que va a dar principio a lo que hoy conocemos como filosofía clásica aristotélico-tomista. Retoma la metafísica de Aristóteles para aplicarla al cristianismo. En el siguiente video veremos con más detalle precisamente estos dos grandes de la época medieval, San Agustín y Aristóteles. Espero que se haya podido entender, espero que nos hemos ubicado en la época medieval y podemos posteriormente entender el pensamiento de estos dos grandes filósofos. Muchísimas gracias.